persona honesta, una persona muy clara intelectualmente y una persona amorosa. Una persona brillante, inteligente, solidario, un ser humano en toda la expresión de la palabra. Era un excelente amigo, un gran intelectual y sobre todo un gran historiador. Lo conocí una noche de rumba, eso significa mucho y habla mucho de ese ser humano que conocí, que le gustaba mucho el bolero, la salsa, la música cubana, y lo conocí en el Goce Pagano y me enamoré perdidamente. Con Jesús Antonio nos conocimos desde nuestra época de estudiante. Nosotros ingresamos en la misma época, en el año 67, a la Universidad Nacional. Pasamos nuestro examen de admisión, yo ingresé a Derecho y él ingresó a Economía. Nosotros somos tolimenses, digamos, del mismo departamento, y desde esa época pues nos conocemos y éramos muy buenos amigos. No, éramos sobre todo amigos intelectuales, coincidíamos mucho en la forma de pensar. El Jesús Antonio Bejarano que yo conocí fue una persona muy alegre, con un extraordinario sentido del humor, muy inquieto intelectualmente. De hecho, decir inquieto es poco, un intelectual de verdad. Estudió con muchísimas dificultades por la situación económica de su familia. Chucho era una persona de origen modesto, que se superó, digamos, siendo un estudiante de una universidad pública, por lo tanto pertenece también al grupo de personas, digamos, que se esforzó y ascendió a base de su esfuerzo personal. Un hombre de una profunda inteligencia y de una extrema sensibilidad social en toda su actuación, en su vida como académico, en su vida como profesional y en toda la vida, todas las actividades que desarrolló como persona, como padre, como esposo, como hijo. Era un hombre de una profunda sensibilidad humana. Él trabajó el tema de la agricultura, formó parte, fue el director de la misión de estudios del sector rural. En el campo de la economía, pues era uno de los expertos en economía agrícola, tal vez con Salomón Kalmanovich, con Absalón Machado. Era ante todo un gran intelectual. Yo diría que especialmente era un gran historiador económico. El rigor que tenía él como profesor, yo creo que es lo más importante que tenemos como legado de Chucho Bejarano. Era una persona que se podía debatir siempre y siempre lo hacía con una riqueza argumentativa muy grande y casi demoledora, como lo pueden afirmar sus detractores y las personas con las que se enfrentó académicamente. Chucho era un profesor muy destacado, tenía una gran facilidad de comunicación, era muy afable en el trato con los estudiantes y su preocupación era pues transmitir conocimiento, enseñar nuevas formas del análisis económico, del enfoque de la economía y naturalmente que los nuevos economistas tuvieran una visión mucho más amplia del país, más comprometida con el país y naturalmente en una mejor formación teórica, que era su gran preocupación. Sí, nos encontramos en la academia, trabajando en un sitio muy distinto, porque él era profesor de la Universidad Nacional, yo era entonces profesor en la Universidad de los Andes. Básicamente el tema de la paz en Chucho Bejarano empieza a desarrollarse cuando él, al estudiar la historia de Colombia, al estudiar el problema agrícola, necesariamente ve que hay ciertas falencias, ciertas carencias, ve una situación del país en el que obviamente cuando se empieza a hablar de la paz y de cómo se debía llegar a las distintas regiones del país para suplir esas carencias que el Estado había tenido durante muchos años en municipios muy alejados del país, empieza a verse obviamente que el problema de la paz es una constante. Entonces, eso hace que se encadenen todos esos temas que él había venido trabajando académicamente y que puede ya plasmarlos en un trabajo de la vida en el gobierno, en implementar políticas con el tema de la paz.
Vale la pena señalar que Bejarano fue tal vez la primera persona que logró una negociación exitosa en este país con los grupos armados en estos años posteriores a la violencia de los años 50. Después, en el gobierno del presidente Gaviria, fue designado como consejero de paz, y como consejero de paz guió toda la negociación con el M-19, ya la parte final, con el EPL, con el PRT, con el Quintín Lame. Bejarano se puede definir como el negociador más exitoso que ha tenido este país en materia de asuntos de paz. Mataron a Chucho, pero no nos van a matar el alma. Se le hace un nudo en la garganta cuando vuelve a recordar los momentos de su asesinato, que fue una cosa indudablemente infame en los propios predios de la universidad, y obviamente que extraña uno al ser humano, al compañero, al amigo. Fue un hombre maravilloso, vilmente asesinado como tantos colombianos, y obviamente para todos fue un choque enorme su asesinato. El mensaje más importante para los estudiantes de estas nuevas generaciones que nunca tomaron clase con él, que nunca seguramente escucharon de él, simplemente han sabido de él a través de una referencia bibliográfica. Lo más importante que debe quedar es que no podemos desfallecer en todos los intentos por luchar por la paz de este país. Nunca. Es algo que siempre deben tener como constante en su vida. Es el legado de Chucho Bejarano. Chucho fue un gran economista, un gran historiador económico, como le dije, y creo yo que su ejemplo, su obra intelectual, es una inspiración para los economistas latinoamericanos de su época y del futuro. Por eso me encanta que el premio tenga su nombre. El hecho de que los economistas hoy lo recuerden con ese premio implica que la gente que lo conoció, que valoró su obra, su calor humano, su contacto personal y su inteligencia, pues reconocen que es una persona que marcó un hito en esa profesión, que merece ser recordado y que no dudo que será recordado por muchos años en este país. Considero que es muy importante acompañarlos en el concurso a la mejor ponencia, porque lleva el nombre de Chucho Bejarano y eso demuestra que su legado intelectual sigue presente, que está en el ámbito en donde Chucho siempre se mantuvo, que fue la academia. Por esa razón, hasta cuando yo pueda hacerlo, que espero que sea para siempre, pueda colaborar en el premio Jesús Antonio Bejarano a la mejor ponencia.